estamos aquí para esta última entrega de este tutorial del corte del perfil de aluminio. Vamos a empezar como siempre haciendo una simulación de lo que llevamos hasta ahora para poderlo recordar. Y bueno, no sé cuántos habréis llegado hasta este punto, pero imagino que los que habréis llegado me estaréis cogiendo un poco de manía, porque realmente lo estoy haciendo muy complicado y haciendo cosas muy raras y un poco sin sentido. Pero bueno, como diría un buen padre, pensad que lo hago por vuestro bien. En fin, aquí tenéis la simulación, aquí veis más o menos lo que se está haciendo, cómo hacer los dos cortes, cómo hacer los taladros. Tiene aquí un extraño movimiento de recogida que sería innecesario. Se va al punto de home del robot y vuelve. Y luego sí que hace un cambio de herramienta para coger las brocas y hace los taladros por un lado. Hace este movimiento, recordad que utilizamos el mapa de ejes para definirlo. Es un movimiento un poco extraño e innecesario. Y bueno, a partir de aquí el desbaste. Fijaros que el robot se acerca y una vez que se acerca hace el giro. Eso estaría bastante mal, no me gusta nada. Vamos a cambiarlo. Hace aquí el desbaste. También ha hecho ese mismo movimiento al inicio. Aquí tenemos el corte de abajo, que solo hace un lado, falta hacer el otro. En resumen, podríamos decir que de todas las operaciones que hay creadas, no hay ninguna que no se tenga que modificar. Así que lo primero que vamos a hacer es repararla. Y la primera cosa que voy a cambiar es que al principio no sé si os he verificado que el robot se ha acercado y cuando ya estaba encima, entonces ha girado. Quiero hacerlo al revés, quiero que primero gire y luego se acerque. Para eso edito la aproximación, creo un nuevo movimiento y en ese movimiento voy a decirle que primero mueva el eje E2, que es el eje de giro, y luego mueva todos los demás. Solo he cambiado eso. Y fijaros ahora cómo va a cambiar muchísimo la forma en que realiza la simulación. En cuanto que me voy a prepararlo, veréis que ahora primero va a mover este eje E2 y luego cuando el eje E2 ya esté posicionado en su sitio, entonces y solo entonces el robot va a ir a realizar el mecanizado, con lo que va a parecer un proceso mucho más seguro, o por lo menos nos vamos a sentir mucho más cómodos con esta forma, ¿vale? Fijaros que hace la simulación, ya le he dado a ejecutar, cómo ha girado el eje E2 y cuando ya está en su sitio entonces el robot se acerca y hace este giro. Y atentos ahora, porque antes se iba a su sitio y ahora no, ahora se queda donde está porque le he dado una nueva regla y la he actualizado en todas las operaciones y realiza estos círculos. Ahora sí que se va, cuando acaba de hacer los círculos, hacer el cambio de herramienta, vuelve y hace las brocas. Este cambio de herramientas se podría un poco evitar, porque ahora cuando acaba de hacer este movimiento vuelve a coger la herramienta de 8 para poder hacer el desbaste. Para hacer eso tendría que coger esta operación y arrastrarla hasta el final, la operación de los taladros. Pero si hacemos eso hay que tener un detalle en cuenta que es muy importante, y es que el desbaste por capas, yo no le he dicho la posición que tiene que tener el eje 2, le he dicho que coja la posición en la que ya viene. Si muevo los taladros, que están en E2.0, y le pongo abajo, va a coger el desbaste, la operación anterior, que es la de contorneado 2D que tiene antes, que está en menos 90. Eso quiere decir que de repente el desbaste ya no lo va a hacer en A2.0, sino que lo va a hacer en A2 menos 90. Algo que no nos interesa. Por eso hay que coger y decirle no cojas el valor anterior, sino coge el valor que yo te diga. Y punto. Para saber si un valor está cogiendo el anterior o el que yo le he dicho, hay que fijarse si el número de color gris o de color azul. Bueno, hecho esto, el desbaste ya lo tenemos correcto, ya tenemos los taladros al final, ya hemos arreglado un poco la primera parte de los contornos y este desbaste también. Hay una pequeña colisión porque ahora pasa muy cerca de uno de los amarres. El subido en la altura de seguridad aún así pasa, ya no contacta pero pasa demasiado cerca, y lo que voy a hacer manualmente, que también es una función muy útil que ya hemos visto varias veces, es decirle que este movimiento quiero editarlo y subirlo para arriba. De esa forma me alejo lo suficiente de ese sistema de sujeción para que no haya colisión. Y ya tengo aquí el desbaste todo preparado y como veis un movimiento bastante suave y bastante bueno. Vamos ahora por el siguiente, que sería el contorneado en 5 ejes, que está bien, lo que pasa es que solo he hecho uno, son 2 cuadrados, habría que hacer el otro. Pues ahora le añado el otro, es tan fácil como hacer doble clic en el contorno, decirle que lo proyecte las curvas, las proyecta sobre las superficies que encuentra más cercanas, para sacar de ahí la normal. Y así como en el anterior, lo que yo había hecho es crear esas curvas de referencia, inclinar 30 las del fondo y 20 las del inicio del arco. Esta vez, para ir más rápido, simplemente lo que voy a hacer es que las del inicio del arco las voy a eliminar
y de esa forma automáticamente Sproutcam calculará el camino más suave hasta llegar a las paredes laterales, que son las que realmente quiero inclinar, que es así, que las voy a inclinar los 30 grados para evitar una posible colisión, aunque ya hemos visto que no existía, pero para ver cómo podemos hacerlo y cómo podemos mejorar ese movimiento. Aquí tenéis este punto y aquí podemos un poco inclinarlo estos 30 grados hacia el lado que nos interesa. Bien, hecho eso en este lado, voy a hacerlo también en el otro, lo calcularé y ya tenemos esto listo, arreglado. Como veis, es un proceso bastante importante. Vamos creando operaciones, según vamos creando estas operaciones vamos viendo cosas que no nos gustan, entonces es muy importante tener esta facilidad y esta agilidad para poderlo todo poner al día y ponerlo como queremos y que todo quede de una forma, aunque sea visualmente, pero que nos guste mucho más. Además, en este caso también hemos arreglado algunas cosas que eran un poco problemáticas o podían llegar a serlo. Bueno, aquí tenemos ahora cómo hace un corte y ahora fijaros como una forma aún más suave que el primero hace el segundo corte. Perfecto. Ya tenemos todo arreglado y listo. ¿Qué nos queda ahora? Aquí al final tenemos los taladros. Vamos a ver. Vale, este es el movimiento que hemos puesto aquí alargado, está aquí todo perfecto. Aquí tenemos este que ya hemos añadido los dos movimientos, pero está cogiendo el movimiento que le había puesto a la anterior, porque yo que decía que a veces coge los valores de la operación anterior. Le he dicho que coja el suyo propio, que coja desde el inicio, y así no hará ese movimiento que hacía de ir y volver hacia un lado. Mucho mejor ahora. Esto tiene que ser curioso de poderlo ver en el robot de verdad. Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué pasa con los taladros? Aquí con los taladros lo que sucede es que antes hemos estado haciendo, creo que fue en la entrega 2, un montón de movimientos extraños y cosas y pruebas y demás, y al final nos ha quedado una operación que es muy rarita. Lo que estoy haciendo ahora es eliminar esos movimientos raros que yo he hecho, dejarlo como si fuese algo mucho más sencillo, y lo que voy a hacer es duplicarlo. ¿Por qué lo duplico? Porque quiero hacer una operación para hacer los taladros de un lado, girar y hacer los taladros del otro lado. Algo mucho más sencillo, mucho menos espectacular, pero al final mucho más práctico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos? Que esta pieza realmente sea fácil de hacer. Es lo que nos va a dar más seguridad y más garantías. Fijaros que lo que he hecho es duplicarlo, le he quitado lo que ya tenía predefinido y al primero lo que voy a hacer es seleccionar, girarlo estos menos 90 grados para que quede por la parte frontal, seleccionar la parte de abajo de los taladros, que son los que no quiero, y eliminarlos. Y ahora voy a hacer lo mismo con el segundo. En el segundo, ojo, no hay que eliminar el mapa de ejes, pero cuando hacemos una copia automáticamente ya lo hace Sproutcam. Lo único que tengo que hacer es posicionarlo, eliminar los taladros de abajo y recalcular. Y ahora sí que ya tenemos un proceso mucho más limpio y mucho más fácil de entender. Digamos que ya no tenemos sorpresas dentro de este proyecto. Fijaros desde el principio como ahora gira y luego se acerca. Antes era al revés, primero se acercaba y luego giraba. Hace los dos cortes, sin levantarse hace las cajeras circulares. Ya no hace el cambio de herramienta, sino que se va directamente a hacer estos colisos que van desbastados, hace el corte de la parte inferior y ahora que ya ha acabado todos los cortes, coge la broca y con la broca ya puesta en el robot, hace los 12 taladros por un lado, voltea, hace los 12 taladros por el otro lado. Con eso ya podríamos dar la pieza por acabada, pero nos falta un tema bastante importante y delicado, que es el corte de los dos extremos del perfil de aluminio. Para ese corte hay una función específica, que es el corte con disco. Normalmente estas cosas es muy práctico poderlas cortar con un disco, discos de diámetro grande que lo pueden preparar. En este caso, en este robot, aunque utilice el tema del corte por disco, digamos que el cabezal no está preparado. Hace falta un robot que tenga un cabezal especial que permita el uso de discos de grandes diámetros para su corte. Ahora igualmente he creado la operación, Sproutcam tiene una operación específica para este tipo de trabajos que funciona muy bien, pero claro, si nos fijamos lo que ha hecho es que me ha colocado el disco en una posición perpendicular al eje de giro, con lo cual aquí no me valdría. Necesitaría que fuese un cabezal especial, que los hay, que se pueden preparar y adaptar. Así que lo que voy a hacer, como que igualmente quiero que veáis esto, que es la problemática que aparece, que es bastante compleja también, vamos a hacer algo que probablemente no se pueda hacer, no exista una herramienta como tal, pero vamos a imaginar que yo tengo una fresa de disco con un diámetro de 300 y voy a utilizar esa fresa en lugar de un disco de sierra normal. Borro la operación que he creado, creo una operación de contorneado 2D como las que hemos visto hasta ahora, pero voy a definir una nueva herramienta
Y dentro de las funciones que tengo en SplitCam para definir herramientas, tengo la opción de poder crear una herramienta que él llama con negativo, porque digamos que no es recta hacia arriba, sino que es con entrante en una zona. Y dentro de los diferentes tipos de herramienta con negativo, tengo la de ranurado, que es precisamente una herramienta que me permite hacer cortes tipo de sierra. No es una herramienta de sierra, ¿de acuerdo? Pero en este caso nos va a servir para simular esa herramienta de sierra. Y además le voy a dar un diámetro de 300, algo que ni siquiera sé si existirá. Y una altura de 4 milímetros de esta hoja. Y aquí tenemos un poco, vamos a levantar el robot para que se vea, la herramienta que hemos dibujado. ¿De acuerdo? ¿Por qué he querido crear esta herramienta? Para que veáis cómo se utiliza y sobre todo para tener más problemas de los que ya hemos tenido y ver cómo solucionarlos. A fin de cuentas es lo que vamos a intentar aquí. Encontrar soluciones a los problemas que pueden aparecer cuando trabajamos con un robot y ver cómo SplitCam aplica esas soluciones. Bueno, lo primero que yo quiero es que el cabezal esté perpendicular a este plano. Mediante el botón al que le he dado, automáticamente picando este plano, ya SplitCam me coloca el robot en esta posición. Recordad que simplemente me está colocando esta orientación, aunque lo veamos allí clavado, es simplemente una referencia de cómo va a estar orientado el robot. Ahora lo que tengo que hacer es definirle el contorno que quiero hacer, que es este contorno de aquí abajo, de la parte inferior de la pieza, y decirle que quiero hacerlo por la parte de arriba para que me corte todo el perfil. Y digo que esa misma cara es el nivel inferior y el nivel superior, porque ese es el plano que quiero hacer. Vale, voy a invertir la dirección, quiero que me entre por la parte de atrás y se acerque, para que sea más fácil de hacer, y voy a estirar el contorno para que entre fuera de la pieza y desde fuera vaya haciendo el corte de la sierra. Realmente el diámetro es muy grande, el tamaño es muy grande, hacerlo de una pasada es una locura, pero aquí todo es virtual, así que no nos va a importar mucho hacerlo de una forma o de otra. Cuando hago el contorno, fijaros que esa trayectoria debería haber llegado hasta el final y no llega. Eso es porque está muy cerca de la fijación y SplitCam me ha dicho, ojo, que esto no es muy de fiar, prefiero quedarme aquí, pero yo no quiero que se quede aquí. Entonces lo que voy a hacer es, dentro de esta operación, es decirle, ignora esta fijación, con lo cual ya me lo hace, pero claro, si la ignoro siempre me va a quedar la duda de si de verdad le da. Entonces lo que puedo decirle es que, bueno, quiero que esa placa inferior deje de ser fijación y pase a ser parte de la figura. De esa manera podré comprobar igualmente si le da y igualmente me avisará si hay algún tipo de colisión. Como veis aquí me he ido a la pestaña primero de fijaciones para eliminar la fijación y luego de pieza. Todas las operaciones tienen esas pestañas para poder modificar la pieza y decirle que la placa inferior, la placa que lo sujeta, como si también fuese parte de la pieza. Hecho esto, ya tengo listo este mecanizado, ya lo puedo simular y ahora vamos a ver qué es lo que hace que ya aviso que vaya alguna sorpresa o algún movimiento que tendremos que modificar. Recordad siempre que sobre todo las entradas en el robot, que el robot llega a un punto como él quiere, son muy conflictivas, pero por suerte también son muy fáciles de reparar, de verificar y de adaptar a nuestros gustos. Aquí veis cómo entra y ahora fijaros en este siguiente movimiento que va a hacer, cómo baja directamente y acaba clavándose en el contrapunto del robot. Lo que yo quisiera hacer es que este giro no lo haga aquí abajo, sino que lo haga arriba. Para hacer eso puedo mover la Z, en este caso lo que voy a hacer es editar este movimiento y simplemente de una forma dinámica arrastrar el eje 2 del robot hacia atrás. Moviendo un solo eje ya evitaré esta colisión y para el robot será muy fácil hacer el movimiento y como veis en pantalla se ve muy bien cómo lo va haciendo y es bastante práctico. Hay que ir fijándose en esta opción de poder editar porque es muy útil. Fijaros que ahora ya entra en su sitio, que ya baja fuera sin haber ningún tipo de colisión, aunque una vez empieza a hacer el mecanizado, si hacemos una visión frontal, vemos que no toca, pero casi. Aquello de, no sé si yo me atrevería a enviar esta máquina. El cabezal que tenemos tiene un pequeño cajetín donde va la parte eléctrica que puede contactar. Eso es porque está, digamos así, un poquito inclinado. Pero ¿qué pasa si en lugar de inclinado lo pongo recto? Entonces me voy a quedar más separado. Y eso es lo que vamos a hacer con una nueva función que no hemos visto hasta ahora, que es el tema de la definición del sexto eje. ¿Vale? Aquí tenéis en pantalla ahora cómo se ve demasiado cerca y ahora vamos a ver cómo jugar con ese sexto eje del robot. Vamos a darle una dirección fija. Antes habíamos visto a través del mapa de ejes
cómo puedo darle al sexto eje diferentes movimientos en cada momento. Es la primera pestaña del mapa de ejes. Ahora vamos a decirle un movimiento fijo todo el rato. Por defecto, si nos imaginamos un eje que sale de la punta del robot y lo seguimos, vemos que ese eje coincide con el codo del robot, tal y cual nos está poniendo en el propio menú de la función. En lugar del codo voy a decirle que quiero un vector fijo y que ese vector sea y positivo. ¿Vale? Fijaros que ahora esa misma línea ya no está inclinada, sino que ahora baja completamente recta, paralela o coalineal con el eje Y. De esa forma, si miramos la misma zona de antes, donde antes pasaba tan cerca, casi rozando, y lo volvemos a simular, veremos que se queda en una posición mucho más razonable. Vamos a ver aquí, me acerco, luego he quitado este punto, lo vuelvo a añadir, y vuelvo a añadirle el punto para que se levante cuando llegue cerca y bajo. Bueno, si nos fijamos ahora, vemos que este pequeño cajetín que tiene el motor se ha subido hacia arriba, ya no molesta, con lo cual hemos ganado apenas unos milímetros, pero suficiente como para que el movimiento nos parezca mucho más fiable de lo que era antes. Ahora tenemos otro problema también, y es que cuando se retira demasiado, tendría que levantarse y luego retirarse. Vamos a arreglarlo también. Voy a primero a decirle que la distancia de seguridad no esté tan lejos, sino que esté más cerca de la pieza para que no se vaya tanto hacia atrás, y de esa manera pues tendré más control sobre ese movimiento. Aquí veis que es un plano, que el plano lo puedo mover dinámicamente. En lugar de a partir de la pieza, le voy a decir a partir del origen para que me permita meterme dentro de la pieza. Y aquí tengo este movimiento, que es un movimiento, toda esta zona que estoy haciéndola muy conflictivo, porque ando muy cerca de la pieza, de la fijación del robot, y es muy delicado. Aquí la simulación es súper importante y tener mucho cuidado con cada punto también lo es. Bueno, ahora que ya tengo todo listo, que ya hace el corte, este movimiento último que hace de subida no quiero que lo haga, porque este movimiento me genera una colisión. Pero tampoco lo puedo editar porque me va a editar el punto final de ese movimiento. Yo quiero editarlo al principio, entonces lo que hago es subir el robot también a través del eje 2 hacia arriba y añadir ese punto. Le estoy diciendo, cuando acabes de hacer la pieza, vete a este punto que te he dicho, y cuando estés en ese punto, entonces recógete. Y de esa manera ya tengo acabado esta trayectoria. Recordad, hemos empezado esta última entrega de este tutorial mirando lo que teníamos hecho, reparando aquellas cosas que teníamos que mejorar o que nos habíamos dejado o que simplemente no nos gustaba. Una vez que lo hemos reparado, hemos añadido este corte que estamos viendo aquí ahora, que bueno, hay que arreglarlo un poco también de nuevo, porque le he hecho el corte justo al fondo del perfil y habría que hacer que pasara unos milímetros para abajo. Es tan simple como editar con doble clic el contorno que hemos seleccionado y dentro del valor de espesor de excedente ponerle -2, así irá un poquito hacia abajo. Y con eso ya está. Ya tenemos este último corte un poquito complejo. Complejo no por el corte en sí, sino por todas las cosas que hemos tenido que tener en cuenta y por todas las colisiones que nos genera. Algo muy habitual cuando entramos en rincones con el robot. Una vez todo esto esté listo, podemos decirle que elimine los restos. En este caso, si le doy a eliminar los retales, normalmente vimos en la primera entrega, creo, cómo se eliminaban. Aquí no, porque la simulación que tengo puesta es de tipo sólido. Hay diferentes tipos de algoritmos o de formas que tiene ScudCAM de realizar la simulación. Si yo le digo a comparar, fijaros que me va a comparar la pieza con lo que realmente tengo. Todo lo que se ve de color azul es zonas que sobra. Si hubiese algo de color rojo, es zonas en las que falta material, y todo lo que está de color verde es que está perfecto. Bueno, la parte de color verde es lo que ya venía hecho, con lo cual seguro que estaba perfecto. Aquí podemos controlar que todo esto esté correcto. Para verlo un poquito mejor, voy a cambiar el tipo de simulación de sólido a voxel 5D, que este sí que me permite el tema de eliminar los retales del material. Hecho esto, le doy de nuevo a que me compare la pieza y aquí lo tenemos. Y bueno, felicidades para todos aquellos que hayáis conseguido llegar hasta aquí, que hayáis tenido paciencia suficiente para aguantar todo esto, todos estos cambios, que no os hayáis perdido. Espero que hayáis sido bastantes, que os haya gustado. Estoy seguro de que quien haya llegado hasta aquí le habrá sido útil y habrá aprendido mucho, no solo de ScudCAM, sino de todo lo que va alrededor del uso de un robot, en este caso de 8 ejes.
muchas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.